Y lo primerito que vamos, a ver, lo primerito que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, ¿sale? Este nuevo proyecto va a ser un proyecto, no importa si es en 2D o en 3D, de todas maneras nos vamos a quedar en el plano, van a ser únicamente elementos de la interfaz de usuario los que nosotros vamos a estar manejando. Así que si gustan, vamos a dejarlo en 3D, como viene por default, y vamos a ver cuál es la única diferencia respecto a los proyectos 2D, en principio de cuentas, ¿sale? Yo le voy a poner números complejos, ustedes pueden ponerle como quieran, y lo voy a grabar en la ubicación. A ver, en D, es Aragón, graficación por computadora, y en este caso estamos en el semestre 2022-1. Voy a abrir una carpeta que se llama complejos y ahí voy a grabar el proyecto. Le voy a decir que se cree. Y mientras tanto, Lourdes, ¿pudiste reparar bien tu compu o estás conectándote con algún dispositivo móvil, datos? No sé, me había dicho Jesús que tenías problemas. Si me puedes escribir, porfa, o hablar, como gustes tú. Ok, bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí en clase. Bueno, vamos a esperar a que cargue esto, ¿sale? No tardará mucho, espero yo. Después de culminar con este programa, vamos a ver quizá otro jueguito en 2D o quizá también podamos empezar con la parte de realidad aumentada. No lo sé, todavía estoy planeando eso, dependiendo la dificultad del juego. Me gustaría fuera un juego que sacáramos a lo más en un par de sesiones. Según yo, nos quedan alrededor de 6 o 5 semanas para terminar el semestre. Entonces tampoco puedo estar poniendo proyectos que se extiendan muchísimo porque todavía nos hace falta ver la parte 3D, la parte de realidad aumentada y quiero que lo hagamos por completo. Bueno, esta es la clase que nosotros vamos a programar con su método START. Vamos a estar generando números aleatorios. Esto es muy importante. Si yo en un programa tengo las mismas opciones siempre, termina por dejar de ser útil. Si siempre me va a salir el número 1 más i y en el segundo 3 más 7i, pues entonces el alumno pierde interés y además pierde también su sentido el programa, ya que se trata de que los números sean siempre diferentes. Se generan una infinidad de posibilidades y esto le lleva al alumno a tener muchos ejercicios con los cuales practicar. Así que todos van a ser números aleatorios. Vamos a imprimir estos números. Aquí sí tengo los condicionales para que cuando sea negativo se imprima el número de manera correcta. Vamos a hacer suma, resta. Ustedes van a hacer la parte de multiplicación que les voy a explicar posteriormente. Vamos a escribir, a calcular primero la respuesta en memoria. Una vez que calculemos la respuesta, yo voy a ordenar estas respuestas de manera aleatoria para dibujarlas en los respectivos botones, dependiendo este cálculo aleatorio que se hizo. Posteriormente, cada uno de los botones, al presionarse, deberá guardar la respuesta del usuario y en el método califica pregunta deberé checar yo si la respuesta es correcta o no dependiendo de lo que haya introducido el usuario. Además de ello, deberemos de inicio ocultar los elementos. Aquí este método lo vamos a ir alimentando para que siga ocultando el resto de los botones, etcétera, y nuestra interfaz nos quede limpia. Y después mostraremos la interfaz cuando se presione alguno de los botones para que nos muestre los números, los textos que nosotros estemos colocando. En fin, todo eso va a ir sobre esta parte del usuario cuando empiece a presionar alguno de los botones, que lo tengo creo en la parte inferior. Vamos a mostrar en superior, perdón. En primera instancia vamos a mostrar la interfaz, ¿sale? Y dependiendo
lo que nosotros estemos invocando para mostrar la interfaz, vamos a pasarle un parámetro entero. Puede ser suma, resta, multiplicación, que es hasta donde vamos a llegar en este punto, para no extender en demasía tampoco este programa. Y dependiendo si es suma, va a ser 1 el parámetro que pasemos, resta 2, multiplicación 3, ¿sale? Y les decía que lo primero que haríamos es, una vez que se seleccione la operación, pues mostrar la interfaz para mostrar los textos correspondientes. ¿Sale? Cuando se seleccione una operación cualquiera. Bueno, partimos de un proyecto vacío, en blanco por completo. La escena, si se dan cuenta, tengo una escena tridimensional. Si yo quiero una escena en 2D, simplemente presiono el botón de 2D y asunto arreglado. Aquí en la cámara, lo que vamos a hacer, en lugar de Skybox, vamos a poner un color sólido y este color, pues como ustedes quieran. Pueden ser un color X, el que ustedes quieran. Yo lo voy a llevar hacia un gris que tienda a blanco, pero no hasta el blanco, porque si no va a contrastar mucho con los textos y esto quizá puede empezar a lastimar la vista de alguien. Bueno, al menos a mí me cuesta mucho trabajo ver así con colores muy contrastados. Eso es lo primero. Lo segundo es ir armando la interfaz. Les decía, más allá de que lleve una pantalla de introducción y que de ahí brinquemos hacia la pantalla principal, ahorita lo único que vamos a hacer es, en esta pantalla principal, pues ir poniendo todos los elementos. Así que dentro de la interfaz de usuario, yo voy a requerir textos. Este texto me va a permitir a mí poner el título si yo quiero de la aplicación, si no, únicamente ya directamente la parte de las operaciones. Por ejemplo, txt operación para indicar la operación que se va a realizar. Ahora, muy importante, y esto sí lo voy a checar directamente en dispositivo. Todas las otras prácticas que ustedes hicieron la chequé nada más el ejecutable, pero esta sí la voy a checar en el dispositivo, de tal forma que cuando ustedes me entreguen el proyecto final ya dominen perfectamente la parte de los pivotes o centroides de los elementos y la alineación respecto de los bordes de la pantalla, manejar el canvas para que se ajuste a cualquier resolución y yo lo voy a probar al menos en 3 dispositivos para que yo verifique que esto se está ajustando de forma correcta, pensando en que a futuro ustedes puedan lanzar al mercado de manera individual o en alguna compañía en la que ustedes laboren algún, alguna aplicación de este tipo y que esta aplicación sea visible de manera correcta en todos los dispositivos. Bueno, ahorita lo voy a poner. Realiza la siguiente operación únicamente como referencia. Primero, el pivote lo tengo en la parte central. Yo lo quiero en la esquina superior izquierda, ya que el texto se va a poner en la parte de arriba, o es más, puede ser hasta centrado, en la parte de arriba y centrado en X. ¿Sale? Si yo lo llevo a 0, 0, la posición en X y en Y, y aumento el tamaño de el ancho, por ejemplo, 800 píxeles por 80 de alto. Nada más que cometí el siguiente error. Esto lo voy a dejar como estaba, que se ajuste a lo ancho y a lo alto, porque es el texto lo que estaba moviendo. A ver, vuelvo a repetir. Borro esta parte de aquí del canvas. Dentro meto un texto. Este texto lo voy a llevar hacia la parte central superior de la pantalla. Voy a modificar el ancho a 800 píxeles. El alto lo voy a poner en 80 píxeles. Y las coordenadas en X y en Y las voy a manejar en 0, 0. Ahora no lo estoy viendo en Y porque pues tiene un desplazamiento distinto. Ahora, de la resolución que tengo yo, todavía no se está adaptando, obviamente. Voy a manejar un 1920 por 1080 para que vean. Sin embargo, yo lo quiero en una resolución vertical. Ahorita yo estoy manejando esta resolución de un proyecto que manejé yo, de una tableta Samsung, que son 800 por 1280. Si alguien quiere agregar esta resolución, recuerden, lo podemos hacer. Eso vamos a hacerlo si gustan ustedes. Aquí con el más. Y vamos a ponerle resolución o proyecto complejos. Vamos a ponerle la etiqueta
proyecto complejos, y va a ser de una resolución de 800 por 1280. ¿Sale? Y voy a seleccionar esta resolución. ¿Sale? De tal forma que el canvas ya no va a estar en un espacio de pantalla, sino en un espacio de cámara. Esto es lo que tienen que hacer para que se adapte a cualquier dispositivo. La cámara con la cual se va a estar adaptando va a ser la cámara principal, así que el main cámara lo arrastro hacia donde dice render cámara y después donde dice canvas scaler, cómo va a estar escalando respecto de la cámara, le voy a decir que escale respecto a el tamaño de la pantalla. Y aquí le voy a poner la resolución que estoy manejando, que son 800 píxeles por 1280. Y que lo mache o lo ajuste al 50%, es decir, 0.5, tanto en horizontal como en vertical. ¿Sale? Si nosotros analizamos aquí nuestra interfaz de usuario, observemos que la cámara anda en algún punto en el espacio y que esto es lo que tengo yo ahorita de la interfaz. En el juego se está viendo prácticamente de la misma manera. Aquí la escala la pone muy grande de la interfaz de usuario respecto a los elementos que pudiéramos tener aquí en pantalla. Aquí está la cámara y la luz. Y observamos que la interfaz de usuario está muchísimo más grande, ¿sale? Maneja una escala diferente por completo. A este le habíamos puesto TXT operación. Y vamos a ver, está en punto 5. El pivote tanto en X como en Y. El mínimo en 0, el máximo en 1. Lo mismo para Y. Y el pivote que se encuentre justo en la parte central. En X, ya sé qué fue lo que pasó y por qué no se está poniendo esto en 0. En X tiene un desplazamiento. Yo lo que esperaría es que con 0 me lo mandara justo al centro. Sin embargo, el canvas no se está alineando de forma correcta. Bueno, ahorita voy a arreglar esto. Dejémoslo en 800. Y la posición en Y, quizá por ahí de menos 100 píxeles para tener un poco de margen. Colocar la fuente, quizá en unos 40 píxeles. Ahorita vamos a estar probando. Voy a manejar una fuente Arial. Si ustedes quieren personalizarlo, pueden hacerlo con toda libertad. Y vamos a cambiar el texto que ya lo tenía. Realiza la siguiente operación. Ahora lo voy a centrar en X y lo voy a centrar en Y para que siempre quede centrado. Y vamos a ver si esto lo muevo a 0. Me lo manda justo al inicio de la pantalla. Ahorita lo voy a poner justo a la mitad del ancho de la pantalla en 400 píxeles por menos 100 en Y en la posición, ¿sale? Con un ancho de 800 por 80 de alto. Este texto lo voy a cambiar de manera dinámica. Voy a necesitar otros textos. Esos textos van a ir relacionados con... Voy a clonar este texto. Con control D lo clono. Lo voy a poner Oiga, texto profe, operación 2. Sí. ¿cómo cambió a 2D? Es que no alcancé a ver ahí. ¿Cómo cambié qué? Perdón. A 2D la pantalla de game. Ah, sí. Te explico, Ángel. Sí, por favor. En la parte de escena, tú puedes dar 3D o 2D. Si presionas el botón de 2D, observa, tú estás viendo aquí la etiqueta con el ancho, que es el ancho de tu dispositivo, y ya Ujú. la estás viendo centrada, etcétera. Si es en 3D, la ves en 3D. Ahora, debes tener abiertas las pestañas tanto de escena como de juego. Yo estoy switchando nada más entre escena y juego. Juego es lo que me va a permitir a mí ver, digamos, la versión final que va a estar viendo el usuario en su dispositivo. Si tienes estas dos pestañas, ¿verdad? Sí, Ok, entonces en la pestaña de juegos donde estamos ahorita nosotros ya observando los elementos finales. Si lo quieres ver en la pestaña de escena, basta con que actives el botón de 2D. ¿Sale? sí. Gracias, profe. A ti, Ángel.
Bueno, entonces les decía con control D, clono, y esta parte del texto operación, lo voy a llamar texto operación 2, y lo que le voy a poner es la operación en cuestión. Por ejemplo, Z1 más Z2. Esto va a cambiar de manera dinámica. Voy a mover en Y la operación a realizar y la voy a mover en X también hacia la parte izquierda y quizá esto lo baje un poquitito más, no sé. Ahí ustedes quizás sean mejores diseñando que yo. El texto igual lo voy a dejar en tamaño 40 sin ningún problema por el número de caracteres que vamos a manejar nosotros aquí con los distintos textos. Ahora, lo vuelvo a clonar este texto con control D y voy a poner Z1 igual a y lo voy a mover en X. Pero nada más para que quede completo este texto, Z1 más Z2. Sí, dos puntos. Z1 es igual al número que estoy dando y Z2 igual al otro. A este que acabo de clonar, le voy a poner txt número Z1 y lo voy a mover un poquitito quizás hacia la derecha, no sé, hacia la izquierda, perdón. Y lo mismo voy a hacer para el otro número. Voy a moverlo hacia la derecha y voy a ponerle que este va a ser Z2. Pero esto va a cambiar de forma dinámica, así que no me preocupo ahorita por cómo los esté escribiendo. Yo todo esto se lo voy a mandar desde la clase. Ahora, con esto ya tengo la estructura de la operación. Por ejemplo, realiza la siguiente multiplicación. Aquí tendría que cambiar Z1 por Z2, si Z1 es tal y si Z2 es tal. Basta con estos cuatro elementos de texto para que yo pueda configurar ya de manera dinámica lo que se le va a mostrar al alumno para realizar los ejercicios. Ahora, necesito botones para el menú y necesito botones como opciones que va a estar resolviendo el alumno, ya que esto va a ser un juego de opción múltiple. Así que aquí lo que voy a poner es un botón y este botón lo va a cambiar el nombre a botón opción 1 y el texto dentro del botón, ahorita nada más lo voy a poner opción 1. Vamos a hacer el botón más grande. Esto igual ustedes chequen cuántos píxeles quieren. Recuerden que esto lo va a estar presionando el usuario en su dispositivo, así que conviene, bueno, que sea lo suficientemente ancho y alto para que el dedo quepa bastante bien y no se presenten errores de estar encimando la presión del dedo del usuario de un botón a otro. Lo voy a poner 400, quizá por 125. Voy a subir esto en Y y voy a empezar a clonar. La segunda lo voy a bajar en Y únicamente, dejando el espacio suficiente para que el dedo no se vaya a encimar de uno a otro. Igual, ahorita pudiera cambiar el texto, opción 2. De todas maneras, estos textos van a ser las eh, respuestas de opción múltiple que le vamos a dar al alumno. Botón opción 3. Lo desplazo en Y. Y botón opción 4. Lo mismo. Desplazar en Y. Quizá convenga subir un poquitito los números y también el texto operación 2, ya que en la parte inferior voy a poner un menú y después este menú se va a estar mostrando y ocultando. Y los botones, pues los voy a
subir también un poco más, ¿vale? Para que me quede espacio en la parte inferior. Les digo, no soy el mejor diseñando y ustedes creo que lo pueden hacer mejor que yo. Para que nos quede espacio también en la parte inferior para colocar nuestro menú. Ahí está. En la parte inferior, entonces, vamos a colocar otros botones. Estos botones van a ser para seleccionar la operación. Entonces aquí lo voy a poner botón suma, botón resta y botón multiplicación. ¿Sale? Botón suma va a ser el primero. Vamos a colocar el texto de suma. Vamos a mover el pivote hacia la parte inferior de la pantalla, en la parte central. Ahí está 0 en X. Y quizá, como esto lo vamos a meter después en un frame que englobe todas las operaciones del menú, pues quizá ahorita con 100 píxeles sea más que suficiente, dando un aire para que si algún dispositivo no tiene la misma relación de aspecto entre ancho y alto de la pantalla, no se ha comido el botón. Vamos a poner el ancho del botón en 250 píxeles, no, 200 píxeles, yo creo. Y en alto, 50 píxeles. El texto del botón lo voy a hacer más grande, quizá por ahí de unos 25 píxeles esté bien. Y vamos a desplazar en X a este botón. Después voy a clonarlo. Para poner el botón de la resta. Este lo voy a llevar a 0. Este va a estar centrado en X. Y vamos a modificar el texto. Ahí está. Por último, clonamos. Multiplicación. Desplazo en X. Y vamos a poner el texto de multiplicación. Este último ya no me ocupo. Quizá en altas y bajas todos. A ver, para que me quepa. Ahí está, sin problema. Bueno, es cuestión de diseño. Eso ya los voy a dejar en altas para no estar cambiando eso. Ahora, los textos de las distintas opciones, lo único que sí voy a hacer es aumentar el tamaño para que esto sea notorio o visible y lo voy a centrar. De seguro le di un enter a este, sí. Ahí estamos. Opción 1, pues por ahí de los 35 píxeles quizá. No abarquemos más allá del espacio que tengamos en el botón. Las respuestas no van a ser respuestas muy largas, así que creo yo que es más que suficiente con 35 píxeles. Ustedes véanlo igual también. Como todo lo cloné del mismo, todos se van a ir con enter. Movemos el tamaño a 35 también de los otros dos. Y terminamos con nuestra interfaz. Quitamos el enter y se acabó. Yo sé que esto se va a modificar, nada más por cierto orden de inicio, de marcar distintos los textos, pero le voy a poner 1, 2, 3 y 4 a las distintas opciones. Ahora sí, ya tenemos la interfaz completa para poder tener un juego de operaciones con números complejos, suma, resta y multiplicación, siendo números aleatorios los que se disparen para los números complejos en cuestión. Siempre van a salir ejercicios distintos, así que el alumno tendrá una infinidad de ejercicios con los cuales practicar. Y pues vámonos con la clase. Hasta este momento tengo nada más los elementos del canvas. Voy a poner un empty. Este empty lo voy a resetear al origen de coordenadas y le voy a poner
el nombre de la clase, que también voy a hacer en un momento más, operaciones binómicas. De hecho, este programa se podría hacer crecer más. Esto sería nada más una de muchas operaciones que se pueden hacer. Están binómicas en forma polar y en forma exponencial, así que este programa puede ir creciendo poco a poco. Pero bueno, ahorita dejemos únicamente operaciones binómicas. Dentro voy a generar una clase, así que dentro de la estructura de los assets que no he tocado hasta el momento, voy a crear un folder para poner nuestros scripts o las clases. Ya tenemos la carpeta de escenas y ahorita basta con la de scripts. Dentro de la de scripts voy a poner yo un script en C Sharp y que se va a llamar exactamente igual. Operaciones binómicas. Dentro de... Está salvando, perdón. Dentro del objeto voy a arrastrar la clase ya para que esté asociada. Y ahora lo que resta es salvar y programar la clase. Bueno, lo primerito es, como vamos a estar trabajando con la interfaz de usuario, en las librerías o en la biblioteca que nosotros vamos a importar, hace falta todavía importar la librería correspondiente a la interfaz de usuario. Si me dicen, porfa, ¿cuál es? UI Ajá. ¿En qué parte de la que está en el listado? en Unity Engine. Exacto. La interfaz de usuario. Muchísimas gracias. Ahora, con esto ya tengo acceso yo a todos los elementos de la interfaz de usuario, así que en la clase vamos a empezar a declarar primero algunas variables que yo requiera para conectar con los elementos de la interfaz de usuario, las cuales van a ser variables públicas para que yo haga la asignación desde el inspector de Unity. Las primeras que vamos a declarar son del tipo texto y va a ser txt operación y txt operación 2, que son las dos primeras que pusimos nosotros en la interfaz. Txt operación y operación 2, ¿sale? Con ello entonces, lo que vamos a tener es ya la liga hacia esas dos cajas de texto. No son los únicos textos que nosotros necesitamos también los números. Estos números entonces también van a ser del tipo público, van a ser textos y voy a declarar a los números Z1 y Z2, pues los voy a poner así tal cual Z1 y Z2. Posteriormente necesito yo los botones. Así que también voy a declarar los botones. Botón opción 1 y así lo voy a hacer hasta la opción 4. Opción 2, opción 3 y opción 4. Y es todo lo que necesito de la interfaz de usuario a personalizar. ¿Sale? Entonces, los de la interfaz de usuario ya están declarados. Posteriormente, ya van a venir todas las variables propias de los cálculos. Entonces, van a ser a partir de este punto únicamente variables privadas. Todas estas van a ser las variables para el cálculo de los números complejos, por lo tanto ya no necesitamos que sean públicas, van a ser variables del tipo privado. Van a ser enteros todos los valores que nosotros pongamos, A, B, C y D, para dos números complejos cualesquiera en su forma binómica. Ahora, los números complejos que voy a poner yo, los voy a poner aquí en el comentario. Z1 va a ser igual a más BI. Y Z2 va a ser igual a C más D por I. ¿Sale? Así se declaran de manera general o de manera
matemática, en la generalidad, dos números complejos en forma binómica. A, B, C y D van a ser números enteros que nosotros estamos declarando aquí. Bueno, eso es lo primero que necesitamos nosotros. Segundo, necesitamos conocer el resultado. El resultado va a tener igual la misma forma. Vamos a decir que el resultado sea R y va a tener exactamente la misma forma. Va a tener una componente real, que yo voy a llamar resultado real, más una componente imaginaria que yo voy a llamar RI, y esto multiplicado por el número I. Ese va a ser el resultado. Por lo tanto, necesito yo también, dentro de esta declaración de variables que va a ser privada, el resultado real y el resultado imaginario, que es lo que yo voy a estar calculando. Además, necesito algunos arreglos que me permitan a mí guardar las opciones y el orden en el que se van a dibujar las respuestas, ¿sale? Hasta aquí sería la parte del cálculo de los números. Así que las opciones que nosotros vamos a estar llamando va a ir relacionado con la etiqueta de los botones. Déjenlo muestro. Cada una de estas etiquetas de los botones van a ser las distintas opciones que va a ir el usuario presionando. Ahora, estas opciones se van a revolver para que no quede siempre en el mismo orden. Vamos a suponer primero la correcta y después las otras. Van a ser revueltas todas estas, ¿sale? Así que primero necesito guardar yo estos textos en un arreglo de strings, y eso es lo primero que voy a hacer. Estas opciones que yo voy a ir calculando de forma dinámica, guardarlas como strings. Así que necesito otra variable privada que sea del tipo string, dijimos, pero va a ser un arreglo de strings. Así que después de la palabra reservada string, abro y cierro corchetes. Y a esta variable le voy a llamar opciones. Y después necesito declarar el orden del string. Si doy la palabra reservada new, por default Visual Studio me marca. Ay, diablos, este mouse que no se deja. Otra vez lo hago, new, espacio. Por default me marca pues el tipo de variable que tengo yo en el string, en el arreglo, perdón, que es el string. Entonces le doy clic al string y entre corchetes voy a poner el tamaño del string. Van a ser 4 botones, entonces el tamaño es 4. Y con eso voy a almacenar yo los textos que van a ir, perdón, en cada uno de los 4 botones. Después, otra variable privada del tipo entero. Igual va a ser un arreglo de enteros que me va a permitir guardar el orden de las respuestas, ¿sale? Entonces, en este arreglo voy a guardar el orden de estas respuestas o de las opciones. Vamos a poner orden opciones para saber en qué orden van a ir estas opciones, ¿sale? Y esto va a ser igual new int y declaro el tamaño del arreglo. Pues igual son 4 elementos, pues 4 elementos enteros que me digan en qué orden van a ir estas opciones. Y finalmente necesito yo una variable entera que me guarde la respuesta del usuario, ¿sale? Y por default lo voy a poner en -1, ya que si este valor no cambia y yo censo que es un valor negativo, quiere decir que no está entrando en alguno de los métodos que voy a declarar posteriormente. Si el valor ya es 0, 1, 2 o 3, quiere decir que el usuario ya está dándole clic a cada uno de los botones, está entrando correctamente y modificando esta variable de manera correcta. Bueno, voy a borrar el comentario del método start y vamos a declarar únicamente las condiciones iniciales de nuestras distintas variables A, B, C, D, todas ellas en 0. Además, cuando se manejan arreglos, conviene siempre iniciar el arreglo. Así que voy a hacer un for
voy a decir que la variable entera se va a llamar i, parte del valor de 0 y menor o igual que 3, para que desde 0 hasta 3 se tengan 4 elementos. Y los incrementos en el ciclo van a ser de 1 en 1. Con esto voy a hacer el barrido entonces desde el elemento 0 hasta el elemento 3, los 4 elementos del arreglo. Voy a poner un 0 para grabar ese valor como valor por default, o el número que ustedes quieran, pero el chiste es que todo se homologue, porque muchas veces cuando se generan los arreglos en algunos lenguajes de programación dejan valores aleatorios en cada una de las posiciones del arreglo o valores nulos. Entonces lo que queremos nosotros es evitar esto. El orden entonces de las opciones, este arreglo va a ser en su elemento i, que es el iterador, y todo lo voy a mandar a 0, ¿sale? De tal forma que en este arreglo de números enteros que me va a guardar el orden de las distintas opciones que se le van a presentar al usuario, por default el arreglo tiene puros ceros. Y valdría la pena que de inicio nosotros vayamos pensando en un método que nos permita ocultar los elementos de la interfaz para mostrar la interfaz de usuario en sus condiciones iniciales como nosotros lo deseemos. Así que voy a hacer un método que se llame exactamente de esta manera. Oculta elementos. No me va a devolver nada. Corchete de apertura y de cierre, ¿sale? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, les decía, personalizar la pantalla inicial, y nosotros no queremos que salga hasta que no se presionen las operaciones, pues ninguno de los elementos de realiza la siguiente operación, Z1 más Z2, si Z1 es igual a tal, todo eso debe ocultarse. Igual los botones los vamos a ocultar. Así que txt operación punto gameObject punto setActive lo voy a poner en false. Después txt operación 2, exactamente lo mismo, ¿sale? Lo pongo en false. Después el número Z1 también, el número Z2 también. Los botones, vamos a ocultar los botones de las distintas opciones. Entonces botón opción 1 lo oculto, botón opción 2, botón opción 3 y botón opción 4, todas ellas las oculto, ¿sale? De tal forma que únicamente me aparezcan los botones del menú, y quizá agreguemos otro texto también. Pensemos en otro texto que van a ser las instrucciones. Estas por default van a aparecer visibles, y posteriormente pues ya las voy a estar ocultando, ¿sale? Así que aquí también las instrucciones las voy a ocultar. Y después de que oculte todos los elementos, entonces lo único que voy a decir es que txt instrucciones .gameObject.setActive esté en true. De tal forma que se muestren al inicio unas instrucciones en la parte central de la pantalla donde diga presiona alguno de los botones del menú inferior para comenzar con los ejercicios o lo que ustedes quieran en las instrucciones, ¿no? De tal forma que le estemos dando las instrucciones al usuario de que presione un botón, él ya presiona el botón y entonces ya ocultamos las instrucciones y se muestran todos estos elementos que yo estoy ocultando. Bueno, considero que con esto es más que suficiente para ocultar los elementos de inicio que únicamente se muestran las instrucciones en la pantalla inicial. Ahora lo que vamos a hacer es
pues empezar con las operaciones. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero sumar, restar o multiplicar? Primero, lo que yo necesito es que pues los números Z1 y Z2 se generen de manera aleatoria, ¿sale? Entonces, en la parte inferior voy a hacer otro método. Igual no voy a tener acceso desde la interfaz de Unity, así que lo declaro como privado. No me va a devolver nada. Y se va a llamar genera números aleatorios. Esto me va a permitir a mí generar los números A, B, C y D de manera aleatoria. A va a ser igual. Con random accedemos nosotros al generador de números aleatorios. Y vamos a seleccionar el método rango. Esto me dice que debo dar un flotante mínimo, un flotante máximo y que me regresa un número aleatorio flotante entre el mínimo y el máximo inclusive. Es decir, si yo le doy menos 10 a 10, pues inclusive me va a tomar esos valores, menos 10 a 10. Ahora, estos números son flotantes, pudiera ser, no sé, menos 7.86, pero aquí estamos haciendo la asignación hacia un número entero, entonces automáticamente se está haciendo el cast o la transformación del flotante al entero. Si ustedes quisieran también forzarlo a que esto se transformara a un número entero, pongan los paréntesis previo a random y dentro de los paréntesis int, la palabra reservada a los enteros. Y con ello entonces el número aleatorio que se brinde será un número entero que se asignará a una variable entera que es a. ¿Sale? Lo voy a dejar así para indicar que estamos haciendo una transformación de flotante entero. Aunque si lo dejara yo de esta manera, exactamente lo mismo. ¿Sale? Bueno, como ustedes gusten dejarlo, el resultado es exactamente el mismo. Así que voy a copiar. Vamos a homologarlo todo. Voy a copiar el valor de b para duplicarlo hacia c y hacia d, que serían las otras variables que yo requiero para el segundo número complejo. Y con ello entonces ya tendríamos los números complejos calculados con A, B, C y D. Sin embargo, esto es nada más en la parte interna de memoria, pero yo no estoy haciendo ninguna escritura. Así que lo que voy a hacer es escribir los números Z1 y Z2. El primer número complejo, si yo lo escribo, entonces voy a hacer lo siguiente. Z1.text va a ser igual a Z1, que es igual. Voy a concatenar con el más. A es el valor de la componente real del primer número, pero hay que cambiarlo a una cadena de texto porque este es un valor entero y el texto recibe puros elementos del tipo string. Así que con el método .toString yo lograré cambiar el valor entero a una cadena de texto. Ahora sí, lo voy a concatenar. Y aquí viene la pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, que esto es 1 o menos 5 o menos 10, 8, etcétera, no tengo ningún problema para escribirlo así tal cual. Pero ¿qué pasa con el siguiente número? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, les digo que ahora voy a poner aquí b.toString? ¿Y qué es lo que pasa si b es positivo? Tengo que escribir algo, el signo más, porque los números positivos, por ejemplo 5, va a escribir nada más el 5 y no me va a escribir el signo. Si fuera negativo, sí me pone el signo, así que no tendría que escribir nada aquí. Con ello estamos viendo la diferencia de que sean números positivos o negativos en el segundo término, en el término que acompaña la componente imaginaria. Ahora, además de ello, tengo que escribir yo el número imaginario y hasta el final. Y como ya vimos que si es distinto, que si el número es positivo o negativo, pues entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar por el valor que me interesa, que es el valor de b. Si b es mayor o igual que 0,
Entonces, yo lo voy a considerar como un elemento positivo al cual le hace falta escribirle un signo más concatenado previo al número B. Así que esto lo voy a cortar, lo voy a pegar y aquí adentro pues hace falta el signo más para ponérselo al número. Si es negativo, entonces el signo ya lo trae el número como tal. Así que lo único que tendré que concatenar sería un espacio. Así que vuelvo a copiar esto. Si el número es negativo, lo que voy a hacer es concatenar un espacio, ¿sale? Y con ello ya tendremos la escritura del primer número. Ahora, esta misma estructura se va a repetir obviamente para el número Z2. Ya calculamos previamente cuánto vale A, B, C, D, por lo tanto Z1 y Z2 ya pueden ser escritos. Ahora por lo que voy a preguntar es por D. Pues aquí en el comentario voy a poner A más B por I para que sepamos que estamos haciendo alusión en el if al elemento que acompaña la componente imaginaria. Z2 que es igual a C más D por I. Así que preguntamos aquí igual por el coeficiente de la componente imaginaria. Si D es mayor o igual a 0, entonces Z2 va a ser igual a Z2, que es igual a C.toString, concateno el más, D.toString y le concateno el número imaginario. Y posteriormente, si el valor fuera negativo, entonces Z2.text va a ser igual a Z2, que es igual a C.toString. Como es negativo el número, le concateno un espacio, D.toString, y a ello le concateno el número imaginario i. Hasta este punto lo que tenemos es entonces ya el cálculo de los números aleatorios y la escritura de los mismos al inicio como datos del problema. Pero en ningún momento estoy pues imprimiéndolos en pantalla porque no se están invocando a través de esta función. Esta función, si se dan cuenta aquí, me dice que tiene 0 referencias. Pues entonces se queda ahí en memoria, jamás se llama y hay que llamarla. Por lo cual vamos a comenzar ya con las operaciones. ¿Sale? Voy a declarar este método como público. No me va a devolver nada. Y le voy a llamar suma. Si ustedes quisieran hacer crecer este programa, bueno, valdría la pena que pusiéramos nosotros también el nombre de la forma en la cual estamos realizando la operación. Yo sé que por tiempo del semestre y por tiempos de la clase, pues ahorita nos vamos a quedar únicamente en esta parte, en la parte de números en forma binómica. Pudiera dejarlo nada más como suma. Voy a hacer hincapié nada más es en forma binómica para que ustedes así lo recuerden. Ahora, ¿cómo calcular? Y aquí lo voy a poner como un comentario previo al método. Si Z1 es igual a A más B y Z2, bueno, voy a poner aquí y Z2 es igual a C más D por I. La suma, ¿vale? Lo voy a poner, ya habíamos puesto R de resultado. El resultado se va a calcular de la siguiente manera. La parte real va a ser la suma de los elementos reales, A más C. Y la componente imaginaria va a ser la suma de las componentes imaginarias, B más, perdón por mi dislexia, B más D por I. Eso es lo que nosotros vamos a estar calculando. Si ustedes recuerdan, ya tenemos una componente real. El resultado real va a ser igual entonces a la suma de A más C, que es lo que estaba escribiendo yo en el comentario. Y el resultado imaginario va a ser igual a B más D. Y al final voy a hacer una concatenación en una cadena de texto y lo voy a pegarla ahí al final. Lo que me interesa es ese resultado de B más D. Así de sencillo es como hacemos las sumas. Ahora, necesito yo, al inicio de mi método, ándale pues, generar los números aleatorios y hacer la escritura de los mismos. Entonces, voy a llamar al método que ya programé previamente, genera números aleatorios. Con ello ya tengo los valores de A, B, C, D y la escritura en pantalla de los números Z1 y Z2. Por lo tanto,
Después de haber generado estos números, ya también tengo el cálculo correcto de la componente real e imaginaria del resultado. ¿Sale? Vamos a necesitar nosotros de otro método. La interfaz que se va a mostrar es personalizada dependiendo del tipo de operación. Entonces, aprovechando aquí en la parte de abajo, me voy a hacer otro método privado, no me devuelve nada. Y este método lo voy a poner muestra interfaz. Muestra. ¿Sale? Ahora, como la interfaz va a ser personalizable dependiendo cuál de las tres operaciones se está mostrando, pues entonces lo que yo voy a hacer es declarar un valor entero que sea precisamente el valor que pase yo como parámetro para indicar si es 1 va a ser suma, si es 2 es resta, si es 3 es multiplicación, ¿sale? Así que después de generar mis números aleatorios, yo voy a mostrar la interfaz correspondiente a la suma, que en este caso de manera arbitraria yo lo estoy poniendo con el número 1. Ustedes pueden ponerle el número que ustedes quieran, ¿sale? Ahorita vamos a llenar este método de muestra interfaz. Finalmente, lo último que me haría falta es una vez que yo ya tenga mis respuestas aquí, calcular las respuestas para asignarlas a los botones, ¿sale? Entonces voy a tener otro método que se llama calcular respuestas, donde me va a permitir asignar esas respuestas que yo vaya calculando con una cierta lógica algebraica, cómo hacer la asignación hacia cada uno de los botones. Bueno, la estructura de el resto de los métodos va a ser la misma. Así que voy a copiar el método de suma y vamos a cambiarle el nombre a resta en su forma binómica. Va a generar los números aleatorios, va a mostrar la interfaz de la resta, que va a ser la número 2. Ahora, voy a copiar el comentario para recordarles cómo se hacía la resta. Pues es A menos C, la componente real del primer número menos la componente real del segundo, y a eso le sumo la resta de B menos D. Así de sencillo. Entonces aquí tendría yo A menos C y B menos D como la respuesta real e imaginaria que acompaña el número. Bueno, y finalmente vamos a poner el método de multiplicación. Ahora, este método igual genera los números, muestra la interfaz que va a ser la número 3 y voy a copiar esto de aquí. Esta operación, digamos que es la más elaborada entre comillas, pero no lo es tanto. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Como se multiplican dos binomios, multiplico primer término por primer término y eso me da A por C. Después, primer término A por segundo término, que es D por I. Entonces, más A por D por I. Después, segundo término, que es B por I por C. Pues entonces pongo más B por C por I. Y cuarto término es BI por DI. Eso me da más B por D por I al cuadrado. Pero I al cuadrado es menos 1. Así que cambio el más BD por menos 1, porque más por menos es menos, y quito la I cuadrada. Ahora, agrupando términos, observo que el primero y el cuarto son reales. Entonces voy a escribir A por C menos B por D. Esa es la componente real de mi resultado. A por C menos B por D. Voy a escribir más las componentes imaginarias. Son la segunda y la tercera, AD y BC. Así que esto va a ser A por D más B por C. Y todo ello por el número imaginario I. Bueno, no sé si se acuerdan o no de esto. Yo lo traigo a colación para que
Nada más nosotros codificamos esta última parte. La componente real, entonces va a ser AC menos B por D, A por C menos B por D. Y la componente imaginaria va a ser A por D más B por C. Y ya con eso tenemos calculados todas las respuestas reales e imaginarias de las tres operaciones que tenemos nosotros hasta este momento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, me dicen, por favor. No, Bueno, profe, todo bien. gracias, muchas gracias. Vamos a hacer este método también para el cálculo de las respuestas. Voy a copiar el nombre para no cometer ningún error. Calcular respuestas. Y vamos a codificar ya estos dos métodos. Este no lleva ningún parámetro dentro del método. Entonces, para calcular las respuestas, si se dan cuenta ahorita lo único que tengo yo es para cada una de las operaciones cuánto vale la componente real y cuánto vale la componente imaginaria. Pero ahora necesito yo generar estas respuestas. ¿Sale? Es decir, hacer el cálculo de las respectivas respuestas que van a ir asignados a cada uno de los distintos botones. Ahora, los botones, aquí en la parte de arriba, son las distintas opciones. Y eso es lo que yo voy a calcular ahorita. Los distintos strings que voy a dibujar a final de cuentas en los distintos botones. Así que en calcular respuestas, lo que voy a poner es cuánto va a valer cada uno de los 4 elementos en string en primera instancia. ¿Vale? Los 4 elementos que yo voy a calcular tienen que ver con la respuesta que yo tengo en principio de cuentas, con lo que calculé en la componente real y en la imaginaria. Así que en la opción 0 siempre voy a grabar la respuesta correcta y después la voy a desordenar para que el usuario no la vea siempre en la misma posición. Así que lo que voy a hacer es el resultado real lo voy a transformar a un string, ¿sale? A eso le voy a concatenar yo. Aquí tenemos que poner un condicional. Ahorita por tiempo, nada más le voy a poner el más. Aquí volvemos a preguntar si el valor de la componente... Bueno, ahorita lo hago. Porque le estoy explicando. Mejor lo hago, ¿verdad? En lugar de estar perdiendo el tiempo explicándoles y de todas maneras se puede hacer. Bueno, entonces lo que tengo es la componente real concatenada, me falta aquí un más, con la componente imaginaria, con un más, que sabemos ahorita puede ser más o menos dependiendo el signo de la componente imaginaria. Y a ello le vamos a concatenar todavía el número imaginario i. ¿Sale? Con la misma estructura del condicional. Y ahora lo que vamos a preguntar es por el resultado imaginario. Si el resultado imaginario es mayor o igual que 0, pues entonces, como el número es positivo, no se le va a poner signo, hay que concatenarle el más y esto sería lo que se tendría que escribir. En caso contrario, si es negativo, pues entonces lo único que tengo que concatenarle es un espacio en la parte media, porque el signo ya lo tiene en el número negativo. Así que aquí en la parte media, simple y sencillamente, concatenamos un espacio. Y con ello entonces ya tendría la escritura de opciones en su posición 0. Y aquí se va a guardar siempre la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta. ¿Vale? Ya sea si es positiva o negativa, siempre va a ser la respuesta correcta la que vamos a guardar en la posición 0. Ahora, en la opción 1, 2 y 3, pues vamos a hacer algunas operaciones muy sencillas para poder distorsionar la respuesta correcta y que esas sean respuestas incorrectas en el resto de los botones. Por ejemplo, la componente real, ¿qué pasa si la multiplico por -1? Bueno, pues entonces ya tendría yo un valor distinto para la componente real.
Igual ustedes le pueden sumar 5, la pueden multiplicar por -2, la pueden dividir entre 8, la operación que quieran. Lo más sencillo es multiplicar por -1. Y en este caso, para fines prácticos, pues es lo que voy a hacer. Después, lo que voy a hacer es concatenarle igual un más. Y la componente imaginaria, ahorita la voy a dejar exactamente igual. Solo vamos a modificar la componente real. Todo lo demás quedaría exactamente igual. Con ello, entonces, lo que tendría es la distorsión de la respuesta correcta multiplicando únicamente por -1 la primera componente y la segunda dejándole igual. Voy a preguntar nuevamente por la componente imaginaria. Si la componente imaginaria, le voy a dar aquí un espacio para que se vea la diferencia entre uno y otro de los ifs, si es que ustedes me van siguiendo y están intentando copiar el código. Bueno, esta es la estructura completa. Sin embargo, ahora mi primera opción va a ser multiplicando por -1. La segunda opción va a ser exactamente lo mismo, pero como el valor imaginario es negativo, pues entonces simplemente no concateno el más. Y lo mismo voy a tener de estructura para las opciones 2 y 3. Voy a borrar esto de aquí. Y voy a volver a copiar y a pegar este condicional. Vamos a quitar espacios. Y vamos a empezar a modificar la parte interna del cálculo. Ahora voy a multiplicar por -1, pero no a la componente real, sino a la componente imaginaria. Entonces de aquí simple y sencillamente borro los paréntesis y esta la multiplico por -1, la pongo dentro de paréntesis para decirle que eso lo transforme en un número imaginario. Esto va en la posición número 2. En la 2 entonces voy a modificar la componente imaginaria multiplicándola por -1. Voy a copiar y pegar eso mismo en la parte de abajo. Si la componente imaginaria es negativa, entonces simple y sencillamente concateno un espacio. Y lo mismo ahora. Las dos van a ser negativas, así que puedo copiar cualquiera de estas para optimizar. Cualquiera de estas dos últimas me sirven. Ahora estoy en la opción 3. Y en la opción 3, lo que va a tener es la multiplicación por -1 de ambas componentes, la real y la imaginaria. Entonces esto mismo lo voy a copiar para tener la estructura y voy a cambiar el resultado real, el imaginario por el real. Sale. Entonces tanto el real como el imaginario lo estoy multiplicando por -1. Esto lo copio y lo pego en el else, concatenando un espacio si la componente imaginaria es negativa. Bueno, ahí está la estructura completa ya de nuestro cálculo de las respuestas. Con esto ya estamos calculando las respuestas que van a ir hacia cada uno de los 4 botones. Sin embargo, ahorita las tenemos guardadas en memoria. Ahora lo que hay que hacer es desordenarlas. Así que aquí en la parte final voy a poner un método que se llama ordena respuestas aleatoriamente. ¿Sale? Y este mismo lo voy a declarar en la parte de abajo. No me va a devolver nada, así que pongo como valor de retorno void. Ordena respuestas aleatoriamente, corchetes de apertura y cierre, perdón. Y ya con eso tengo la estructura completa de mi método que me permite calcular en primera instancia cada una de las 4 opciones y que invoque a este orden de las respuestas de manera aleatoria para que lo que ya se tiene guardado en memoria sea escrito en los botones de manera aleatoria, ¿sale? Entonces así queda este método. Y ahora lo que vamos a hacer es codificar el de el orden aleatorio. Bueno, para este método de orden aleatorio, necesito yo aquí algunas variables que sean variables de este método nada más. Van a ser variables enteras. Voy a declarar las siguientes variables: posición 1, posición 2 y auxiliar. ¿Sale?
El auxiliar lo pongo de inicio en 0. Ahora, ¿en qué consiste este método? Este método de ordenación que les propongo yo. De inicio todo va a estar ordenado. Entonces voy a hacer un ciclo for donde cada una de las posiciones se tenga ordenada en este arreglo de posiciones. ¿Sale? Y después lo que voy a hacer es tomar dos valores aleatorios dentro de ese arreglo que está ordenado, los cuales llamo posición 1 y posición 2. Si los valores son distintos, entonces intercambia los valores. Y esto lo voy a hacer unas 4 o 5 veces, no sé, para que me desordene el arreglo. En caso de que sean iguales, pues entonces modifico uno de los dos apuntadores de posición y vuelvo a hacer lo mismo. Intercambio valores. Bueno, eso es en lo que consiste a grandes rasgos este método. Entonces, el elemento que me guarda el orden de las opciones, que es este arreglo entero, pues es orden opciones, y que es precisamente lo que vamos a codificar aquí. Así que voy a abrir un ciclo for. Primero voy a ordenar el arreglo en este mismo orden, ¿sale? Opciones 0, 1, 2 y 3 va a ir en ese mismo orden. Entonces, el orden de las opciones en su índice i va a ser igual a i. Y con eso entonces, si nosotros dibujáramos los botones con las opciones previamente calculadas, aparecerían en el primer botón este texto, en el segundo botón este, en el tercero este y en el cuarto este. Así estarían ordenadas. Pero lo que vamos a hacer es desordenarlo, ¿verdad? Voy a poner el cuerpo del for desde i igual a 0 y menor o igual que 3 y más. Ahora sí está completo ya. Se me fue ahí. Le puse entero en lugar de i. Así que con esto ya estaría ordenado nuestro arreglo, pero lo que queremos es desordenarlo. Así que este for, para hacerlo más rápido, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte de abajo. Y lo voy a poner desordena el arreglo 5 veces. Vamos a empezar en 0, vamos a terminar en 4. Con eso ya se tienen 5 veces que vamos a estar nosotros desordenando. Bueno, voy a quitar la instrucción que se tiene dentro del for. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es calcular cada una de las dos posiciones. Posición 0 y 1. Aquí me volé el número. 4 y más. Ahí está. Así que primero calculo la posición 1, igual como ya lo habíamos hecho, con la parte de random.range, o range, no sé cómo se diga. Los valores van a ir entre 0 y 3, porque son las 4 posiciones del arreglo que nosotros queremos modificar. 0, 1, 2 y 3 son 4 elementos, así que voy desde 0 hasta 3. La verdad, como está tomando valores flotantes y después hacemos un cast a valores enteros, aunque toma el valor de 3, difícilmente lo toma, ¿eh? El generador de números aleatorios difícilmente toma los extremos. Pero bueno, para no cometer algún error de que me vaya algún número sobre el tamaño del arreglo, lo dejo así. ¿Sale? Igual alguien pudiera intentarlo con 4 y ver si nunca le sale el 4 y si es factible que de inicio le salga el 3, pero ahorita lo voy a dejar así, desde 0, 1, 2 y 3, que me los genere de manera aleatoria, y lo mismo para la posición número 2. ¿Vale? Aleatorios entre el 0 y el 3. Con esto lo que voy a hacer es tener dos apuntadores distintos. Si los apuntadores son distintos, entonces yo grabo el dato. Si son iguales, entonces modifico uno de los dos apuntadores. Y es precisamente por lo que vamos a preguntar a continuación. Si posición 1 es igual a posición 2, quiere decir que por algo debo intercambiar yo estos valores. Ahora, hay que fijarnos muy bien que no vayan a estar los dos apuntando en 3, porque si apunta hacia la parte superior de
nuestro tamaño del arreglo, podemos desbordar el arreglo y nos puede marcar un error de índice fuera de los límites. Así que lo que voy a preguntar ahora es si la posición cualquiera, 1 o 2, da exactamente lo mismo porque son iguales. Si esta es diferente de 3, si es distinta de 3, entonces yo puedo sumarle a cualquiera de los elementos, en este caso, por ejemplo, a posición 2, le puedo sumar un 1. Vamos a suponer que hayan empatado los dos apuntadores en 1. Pues entonces, al segundo índice lo mando a 2 para que se tenga 1 y 2 como apuntadores en distintas posiciones dentro del arreglo. Pero, ¿qué es lo que pasa si los dos están apuntando en 3? Pues entonces, a este segundo apuntador, pues en lugar de sumarle, lo voy a restar. Le voy a restar una unidad. Y con ello, entonces, si coinciden en 3, el apuntador 1 lo dejo en 3 y el otro lo bajo a 2. ¿Sale? Es algo muy sencillo para modificar los apuntadores en caso de que estos coincidan. Pero si no coinciden, directamente ya puedo intercambiar yo los valores. Ahora, para los valores que se intercambien en el arreglo, es que requiero yo de la variable auxiliar. Esta variable auxiliar va a ser el orden de las opciones en su posición 1. ¿Sale? Ahí voy a guardar mientras el valor en la variable auxiliar de lo que se tenga en la posición 1. En la posición 1, ahora voy a guardar lo que se tenga en la posición 2. Por eso es que requiero la variable auxiliar, porque esto que tengo yo aquí en la posición 1 lo voy a grabar con el valor que se tenga en la posición 2. Estoy intercambiando con esto la posición entre los dos elementos para que me desordene el arreglo. Y ahora la posición 2, si yo intento acceder a lo de 1, ya se grabó el dato de 2. Es por ello que necesito la variable auxiliar. Así que en la posición 2 dejo lo que se tenga en la variable auxiliar. Y con ello, entonces ya estoy desordenando el arreglo. Si ustedes gustan, también podemos hacer un debug para que veamos nosotros cómo es que se está desordenando el arreglo. Entonces, este mismo for que tengo aquí en la parte de arriba para hacerlo más rápido, ya que va a ser exactamente el mismo ciclo de impresión. Vamos a imprimir los valores en consola para ver que sí se esté desordenando. ¿Vale? Entonces, desde 0 hasta 3, lo que voy a hacer es un debug.log de este orden de las opciones. Entonces, aquí tecleo debug.log, con eso nos vamos hacia consola, y dentro lo que requiere es un mensaje que es del tipo string. Pues basta con que yo a orden opciones lo pase a una cadena de texto para que ya tengamos nosotros el orden de estas opciones, cómo se ordenó ya de manera aleatoria. Y nosotros veamos que no está siempre la respuesta 0, que es la correcta, en la primera posición, porque esto después lo vamos a grabar hacia los botones. Así que hasta este punto lo que hemos hecho es ordenar, después desordenar el arreglo y después imprimir para verificar, pero esto no nos sirve a nosotros, esto es nada más en consola, al usuario no le sirve para nada, verificar que ya está desordenado. Ahora, con este orden aleatorio es que yo voy a escribir los respectivos textos y voy a acceder hacia los distintos botones. Botón opción 1. El botón tiene un hijo que es el texto. Entonces primero necesito acceder al método getComponentChildren, obtener la componente hija de este botón y entre pico paréntesis, que es del tipo, me presiono aquí el texto. ¿Vale? Accediendo a esa propiedad es que yo voy a modificar de ese objeto texto la propiedad de texto para asignar el texto en el orden aleatorio que yo estoy dando. Así que aquí lo que voy a hacer es acceder a opciones, que es el string que yo tengo declarado aquí arriba, opciones,
son los strings que van a ir hacia los textos de cada uno de los botones. Entonces, opciones. Pero la posición que me interesa a mí es el orden que yo ya generé previamente. Es decir, orden opciones. ¿Sale? Así que aquí adentro, en lugar de poner valores constantes, voy a poner las variables que ya calculé yo con el arreglo de orden opciones en su posición 0, 1, 2 y 3. Con ello lo que ya me va a hacer es, vamos a suponer que aquí después de haber sido ordenado, en el primer elemento de este arreglo numérico me ponga un 2. Ah, pues entonces opciones 2, el texto que se tenga grabado en la tercera posición, 0, 1 y 2, en la tercera posición de este arreglo de string opciones, es lo que me va a escribir en el primer botón. Y con ello ya está desordenando entonces la escritura de los botones. Esto lo voy a pegar tres veces más. Y lo que voy a modificar pues es al objeto que estoy accediendo, que van a ser los botones 1, 2, 3 y 4. Y lo único que voy a modificar también es el índice del arreglo orden opciones al que estoy accediendo. Con ello entonces ya está desordenando los textos y asignándoselos a los respectivos botones. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer es... No habíamos dejado un método sin codificar, que es el de la interfaz. Dependiendo de lo que estés censando, 1, 2 o 3 para suma, resta o multiplicación, es que entonces nosotros tendremos que hacer un switch case o un if-else anidado. Prefiero yo el switch case. En este caso, v es el valor que voy a estar censando. En el caso de que sea 1, quiere decir que es la suma. Entonces lo que voy a hacer es txt operación.text que sea igual, realiza la siguiente suma. La siguiente suma. ¿Vale? Además de ello, el segundo texto que tengo en el siguiente renglón va a decir Z1 más Z2 si se realiza la siguiente suma. Z1 más Z2. Si Z1 es igual a fulanito de tal y Z2 es igual a fulanito de tal, que eso ya lo calculamos y ya lo imprimimos desde el inicio. ¿Sale? Y finalmente el break para este case. ¿Sale? Este case me lo voy a copiar tal cual, tiene la misma estructura. Para el resto de los casos. 2 que es resta. Y 3 que es multiplicación. Bueno, ahora aquí sería, realiza la siguiente resta, perdón. Aquí tendría que imprimir Z1 menos Z2. Y aquí realiza la siguiente multiplicación. Z1 por Z2. Y se acabó. ¿Sale? Y con ello lo que estamos haciendo entonces nosotros es personalizar, que se escriba de manera diferente los textos, pero todo lo que oculté con anterioridad no lo he mostrado. Entonces aquí lo que voy a hacer es oculté los dos textos, txt operación.gameObject.setActive que esté en true, que lo muestre. Esto mismo lo voy a copiar y a pegar en todos. Así que la operación 2 va a ser exactamente lo mismo. Se tiene que mostrar primero. Después los números Z1 y Z2. Ups. También lo mismo.
Y habíamos ocultado también los botones. Entonces, botón opción 1, botón opción 2, botón opción 3 y botón opción 4. Lo mismo, que los muestre de inicio y después personaliza. ¿Sale? Y con ello entonces ya también tenemos nuestro método para mostrar la interfaz. Ahora, no hemos codificado hasta este momento la parte de los botones, ¿sale? Así que aquí estamos calculando las respuestas. Eso nos sirve para escribir estas respuestas ordenadas de manera aleatoria. Pero pues no hemos codificado nada respecto de los botones que va a estar presionando el usuario. Eso vamos a ponerlo hasta la parte final. Estos sí van a ser métodos públicos porque debemos conectarlos desde Unity, así que debemos poder acceder al método desde fuera. Y public no me va a devolver nada, void, funciona. Y aquí le vamos a poner opción desde la 1 hasta la 4, así que esta estructura me la voy a copiar así tal cual. Pero primero pues voy a rellenar esta estructura. ¿Qué es lo que pasa si presiona el usuario cualquiera de los botones? Bueno, pues la respuesta del usuario, que hasta este momento es un entero que no hemos tocado, va a ser igual al orden de las opciones que se tiene en la posición específica. En este caso, para la opción 1, en el botón físicamente, en el arreglo sería mi opción 0. ¿Vale? Esa es la respuesta del usuario. Y después necesito que la pregunta sea calificada para saber si es correcta o incorrecta. Todavía no hacemos ese método, ahorita lo vamos a hacer. Mientras tanto, 2, 3 y 4. Vamos a poner aquí presión opción 2. Lo único que va a cambiar es el índice del arreglo a 1. Después presión opción 3. Cambiamos el índice hacia 2. Y presiona opción 4. Cambiamos el índice hacia 3. ¿Sale? Y esto lo vamos a conectar ahorita con la interfaz del usuario en Unity. Lo único que hay que hacer es hacer este método. Califica pregunta, que de momento no lo tenemos codificado, así que hay que ponerlo. Private void califica pregunta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues es muy sencillo. La respuesta del usuario tiene que ser igual con 0 para que sea correcta, porque recuerden que en la posición 0 es donde guardamos nosotros la respuesta correcta, independientemente que después lo desordenamos. En memoria, en el espacio 0, está la respuesta correcta. Así que es lo que voy a preguntar yo aquí. Sí, la respuesta del usuario, que tiene que ver con este índice que se tiene aquí guardado en el orden de las opciones, que van a ser números del 0 al 3, si ese número es el 0, que pudo haber quedado en cualquiera de los 4 botones guardado ese 0, pero si el usuario está seleccionando algo, un botón que en la parte interna tenga un 0 guardado, pues entonces esa va a ser la respuesta correcta. Así que con debug.log yo voy a poner aquí respuesta correcta. En caso contrario, si cualquiera de los datos guardados en la parte interna de los botones me arrojan un número diferente de 0, pues quiere decir que la respuesta no es correcta. La respuesta va a ser incorrecta. ¿Sale? Y podemos debuguear también lo que está presionando. Lo que está presionando el usuario es que puse coma en lugar de punto. Así que aquí yo le puedo decir qué presionó el usuario. Lo voy a concatenar la respuesta del usuario. ¿Sale? Para verificar cuál es la respuesta del usuario y si es correcta o incorrecta, dependiendo, sabiendo nosotros ya previamente en qué posición se encuentra almacenada la respuesta correcta. ¿Sale?
Y bueno, ya con esto tenemos la parte de la calificación de la pregunta también. Y tenemos ya todos los botones que están funcionando de manera correcta. Déjenle echar un vistazo rapidísimo a la clase para ver si nos hace falta algo más o no. Según yo ya está todo completo. A ver, vamos a arriesgarnos, según yo sí. Así que regresamos a Unity y nos hacen falta todavía algunas cosas. Primero, recuerdo que habíamos puesto un texto de instrucción. Ese texto entonces lo necesitamos poner aquí, perdón, en el Canvas. Text de instrucción. Y lo que vamos a hacer es cambiar el ancho del texto y el alto del texto también. Modificar el alineado en horizontal y en vertical de dicho texto y modificar el tamaño de la fuente, mejor a 40. No soy tan bueno yo diseñando instrucciones, así que bueno, no sé si ponerle operación, botón. Presiona cualquier operación, menú inferior, para comenzar. ¿Sale? Y eso es lo que aparecería aquí en pantalla. Ahora, dentro de la clase, nosotros no tenemos asignado nada. Así que texto operación, que sería este primer texto, lo asignamos hacia la variable correspondiente. Operación 2, lo mismo hacia la variable correspondiente. Texto instrucciones, ¿dónde queda esta instrucción? Estás aquí. Lo arrastramos. Z1, Z2 y los 4 botones de opción 1, 2, 3 y 4 los arrastramos hacia la clase para que no nos marque ningún error de null. Ahora, vamos a salvar y ejecutar. Vamos a ver qué es lo que nos da. De inicio, aparece únicamente la instrucción, es correcto, era lo que buscábamos. Presiona cualquier operación del menú inferior para comenzar. Y tenemos el menú suma, resta y multiplicación, ¿sale? Ahora, cada una de estas operaciones no nos va a hacer ahorita absolutamente nada y quiero que me digan por qué. Estoy presionando los botones y no me está haciendo nada. Díganme por qué. Porque no tienen un objeto que tenga el método. Exacto, hay que asignar la clase que está dentro del objeto operaciones binómicas, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar todos los botones. Con Shift selecciono todos. Y recuerden que en el evento onClick, donde está la lista, voy a dar agregar. Y a todos le voy a agregar exactamente el mismo objeto. De tal forma que tanto botón 1, 2, 3 y 4 acceden exactamente al mismo objeto y por lo tanto a la misma clase operaciones binómicas. Dentro de la clase hay que acceder al método correspondiente. ¿Sale? Y lo asigné mal. Aguanten, 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 aguanten. Voy a ponerle aquí no. Suma, resta y multiplicación es donde voy a estar asignando operaciones binómicas para acceder en cada uno de los objetos a los respectivos métodos que me correspondan. Por ejemplo, nos hace falta todavía estos métodos. Ponerlos como públicos, creo que no los puse públicos, no veo yo aquí suma binómica, sí está multiplicación. Ah, sí está hasta abajo. Disculpen mi ceguera. Y resta también está, sí están como públicos. Botón suma, invoca suma binómica. Botón resta, igual anda. Aquí está resta binómica. Y botón multiplicación.
multiplicación binómica. Sale. Ya tengo estos objetos con las respectivas operaciones, es decir, en el momento en el que yo presiono suma, resta, multiplicación, dibuja ya la interfaz con la respectiva operación, el cálculo de Z1, Z2, y me va a poner las 4 opciones ya. Pero todavía no estaría funcionando de botón 1 a botón 4. Hay que asignar el mismo objeto. Y aquí presiona opción 1 para el botón opción 1. Después presiona opción 2 para el botón 2. Y lo mismo para el resto, ¿sale? Presiona opción 3 y 4. Ahora sí ya tenemos conectados todos los botones de las 4 opciones y de los 3 elementos del menú inferior con la clase. Ahora sí, presiona cualquier operación del menú inferior para comenzar. Presiono suma y lo único que nos hace falta es cada vez que yo dibuje algo, quitar el TXT instrucciones. Pero démonos cuenta de algo. Aquí realiza la siguiente suma, Z1 más Z2. Hay que desplazar esto un poquitito a la derecha, lo vamos a hacer, pero ya está Z1, menos 9 menos 6 veces I. Z2, menos 4 más 3 veces I. Si sumamos, menos 9 menos 4 menos 13. Menos 6 más 3, menos 3. Entonces es menos 13 menos 3 veces I. Aquí está, para la suma nos falta poner el más, hay que depurar, y es menos 13 menos 3 veces I. Vamos a presionar un botón que no sea correcto. Aquí está ya también en la consola el orden en el que fueron colocadas las respuestas 2103. 0 es la correcta, así que en el tercer botón está la respuesta correcta. Aquí está, que era lo que habíamos calculado de manera mental. Si yo presiono cualquier botón que no sea el tercero, me dice respuesta incorrecta. El usuario presionó por la parte de atrás un 2 que se tiene almacenado. Lo mismo en esta incorrecta y lo mismo en esta incorrecta. Ahora vamos a presionar el tercero, que es la correcta. Me dice respuesta correcta. El usuario sí presionó lo que tienes tú por la parte de atrás grabado en 0. Entonces vamos a hacer algunas cosas. El valor de Z1 y Z2 los voy a mover más hacia la derecha. Ahí está Z1. Z2 lo mismo, para que no se encimen, quizá por ahí. Después, el TXT instrucciones, eso sí tiene que ir dentro de la clase, lo vamos a ocultar. Así que en mi clase, cada que yo presione una operación, ya sea la parte de suma, resta, aquí, donde muestra la interfaz, lo que tendría que hacer es ocultar la instrucción. Así que al inicio de todo, podemos poner aquí nosotros txt instrucciones.gameObject.setActive en false. Y con esto, sin importar qué operación seleccione yo, pues me va a ocultar a mí la instrucción. Y las otras eran en las opciones, si mal no recuerdo, si no, a ver, ahorita ustedes me dicen, en la parte de la concatenación del más o el menos. Ah, ya sé qué está pasando. Aquí estoy preguntando por RI, sin embargo, aquí RI, por ejemplo, lo multiplico por -1 y estoy alterando el valor aquí. Entonces, para que salga de manera correcta, aquí como es la respuesta correcta, no hay ningún problema. Si RI es mayor o igual a 0, entonces sí pégale el más. Si es negativo, deja un espacio porque aquí me vas a poner el signo. Para las otras, lo que me interesa no es, en este caso, no sé si sigue siendo RI, porque no lo estoy modificando, pero en estas otras ya no. Como lo estoy multiplicando por -1, lo que me interesa a mí es que ahora no sea mayor o igual a 0, sino sea menor o igual que 0 para pegarle el menos. Bueno, el igual se lo quito, el menor. Ah, no, sí, es el igual, para que entre a la parte del más. Inclusive con valores negativos o mayores a 0. Veo si así.
o preguntando, pero multiplicado por -1. Porque en todos lo que me interesa es este número, RI por -1, que sea mayor o igual a 0, ¿no? Y dejar exactamente el mismo condicional, porque ya lo estoy multiplicando por -1. Si ese valor multiplicado por -1 en la respuesta que estoy distorsionando sigue siendo positivo, entonces pégale un más. En caso contrario, pégale un menos. Creo que con esto es más que suficiente. Y vamos a ver si todos los detallitos que nos habían quedado ya fueron solucionados. Presiona cualquier opción, es correcto. Vamos a presionar la suma y ahorita jugamos con otros valores. Z1 más Z2, ya borró la instrucción, es correcto. Si Z1 es -3 más 4i, Z2 es -2 veces i. Ya tenemos las respuestas. En la parte de números negativos, para los imaginarios ya se está colocando de manera correcta. Nosotros sabemos por la parte de atrás el arreglo. Dense cuenta que no es como que muy confiable el generador de números aleatorios que tiene Unity. Para pocos valores se obtienen pocas combinaciones. En este caso 2103 volvió a quedar en la tercera la respuesta correcta. Ahí me marca que la respuesta es correcta. Si yo selecciono cualquier otra, pues la respuesta sería incorrecta. Voy a volver a darle a suma. Ahora me genera este arreglo 1023. Ahora la suma es diferente. Voy a volver a darle. Observen que se tiene un generador de números aleatorios asignado a operaciones complejas, lo cual es bastante útil para los alumnos. Al menos a mí me hubiera gustado tener un programa de este tipo. Y aquí, por ejemplo, queda en la segunda la respuesta correcta. 3 más 1, 4, menos 3 más 6, 3. La segunda es la correcta, 4 más 3 veces sí. Me dice que es la correcta. Lo que hay que hacer, y eso ya yo creo que les queda a ustedes de tarea, o déjenme pienso si hay algo más que agregar en este programa. Voy a poner esta parte del menú, que sea un menú desplegable hacia arriba y hacia abajo, animado el menú, y eso ya no me dio tiempo ahorita, lo voy a hacer la próxima sesión, pero valdría la pena que ustedes fueran codificando este programa tal cual se tiene y que ustedes agregaran lo siguiente. Cuando se dé clic a un botón, todos se deshabilitan. Eso se hace con la propiedad .enable, enabled, ¿sale? Aquí lo tecleo. Enabled, ¿sale? Con esa propiedad, entonces, ustedes en el momento en el que se dé un clic, deshabilitan todos los botones para que no le esté dando clic el alumno hasta que encuentre la respuesta correcta, sino la primera te dice correcto o incorrecto y la segunda es quizá sobre la interfaz colocar una imagen o un texto que diga correcto o incorrecto, ¿sale? Y esos serían elementos que harían falta y que ustedes podrían agregar ya para que la aplicación quede completa. De todas maneras, yo les subiría el ejecutable para que ustedes vean a qué tienen que llegar al final. Y vamos a ver, resta. Lo ordenó 0, 1, 2, 3. Quiere decir que la respuesta correcta está en la primera. Vamos a ver si es cierto. 3 menos, menos 3. 3 más 3, 6. Menos 6, menos 0, menos 6. Pues sí, la respuesta correcta es la primera. Vamos a darle otra vez clic al botón de resta. 7 menos 8, menos 1. Menos 1, menos menos 10, menos 1 más 10, 9. Menos 1 más 9 veces sí. La respuesta correcta es la segunda y lo podemos verificar aquí en la impresión del arreglo de las respuestas correctas. Recuerden que siempre en 0 guardamos la respuesta correcta. Así que sí, la segunda es la correcta. Si yo por algo le diera un número, un botonazo en una opción distinta, me dice que es incorrecta la respuesta. Si le doy clic a la segunda opción, me dice que es correcta la respuesta. Multiplicación. Vamos a ver. Sería 1 por 0, 0. Menos 6i más 0i menos 6i. Finalmente, menos por menos más 6 por 6, 36 por i cuadrada, menos 36. La parte real queda en menos 36. La parte imaginaria queda en menos 6i. Entonces es menos 36 menos 6 veces i. Ahí está, respuesta correcta. Si yo doy otro valor,
Me dice que es incorrecto, que es incorrecto y que es incorrecto. Únicamente la correcta. No, ¿con cuál había dicho? No, les digo mi demencia. ¿Cuál había dicho? La tercera, creo. Sí, la No, tercera. menos 36 menos 6 veces, sí. ¿Sale? Entonces ya ¿Sabes tienen las también qué tres. podríamos hacer, profe, para A ver, que dime, no nos Jesús. afecte tanto la demencia? Bueno, es que no sé si esto se supone que es un botón, ¿no? Al final de cuentas, ¿Un qué, podríamos perdón? que un botón, Ajá. podríamos hacer que al presionar la respuesta correcta que se pinte de color verdecito, Ah, claro, o claro, que claro, cambie de claro. color y ya cuando se pinte, bueno, que sea alguna incorrecta, que se pinte en naranja o rojo y que aparte nos muestre como la correcta para que sea realimentación. Perfecto. Me parece correcto eso. ¿Sale? Entonces, si gustan la próxima sesión, al inicio, vemos la animación del menú. Vemos esta excelente idea que acaba de proponer Jesús de pintar los botones de colores, inclusive con la retroalimentación, el que tú pintaste en color verde o rojo, dependiendo si es correcta, y también, si no es correcta, pintar el correcto de color verde, a lo mejor con una tonalidad un poquito más baja para que no tenga el mismo nivel de importancia que el botón que se está seleccionando por parte del usuario, bloquear el botón, y con eso yo creo que es más que suficiente para que podamos darle ese rojazo a el programa. Me late la idea. Me gustó mucho con los colores. ¿Algún comentario? Creo que Yo no, estoy, profe. yo estoy abierto a cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes hagan. Esta me pareció excelente, ¿eh? Creo que sí es mucho más didáctico. Pintar con colores se da una retroalimentación directa y ya no tenemos que estar poniendo correcto o incorrecto en una cajita de texto. Excelente. Bueno, pues comenzamos la próxima sesión con este programa para poder culminarlo, saber qué es lo que tienen que hacer ustedes para entregarme este programa ya por completo y pues continuamos con otras cosas también, ¿sale? Para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Tengan bonito día, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Gracias, profe, igualmente, hasta el viernes. Gracias, Bueno, nos profe, vemos, Jesús. sobre el correo que nos puso, nos va a mandar la liga o la va a subir al Classroom. ¿Cuál correo que les puse? Nada más ubícame. El de cuando empezó la clase, que dijo que le llegó un correo del taller Ah, si de quieres, lo matemáticas. pongo, aunque yo creo que nada más les va a mostrar de este laboratorio. Ajá, de ese, del laboratorio. Sí, taller era el laboratorio. Bueno, asisto yo a esta sesión y a ver que nos den la liga. Una vez que nos den, o a lo mejor aquí viene. A ver, esta es la de Zoom, de una vez lo veo rápido. Sigue siendo la de Zoom. Una vez que me den a mi usuario y contraseña, vamos a hacer lo siguiente. Les doy a ustedes la usuario y contraseña del alumno para que ustedes puedan entrar con un usuario y una contraseña, sin importar cuáles sean. Nada más ustedes van a entrar a ver, checan cómo está y ustedes ya pueden ver qué tal está Second Life, ¿sale? De acuerdo, gracias, profe. Sí, el día viernes nos pasan, yo supongo, la información. La próxima semana yo ya les paso usuario y contraseña, ¿vale? O les paso el mío como profesor para que ustedes lo vean y no vayan a afectar a algún alumno, ¿sale? De acuerdo, gracias, profe. ¿A ustedes alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, pues cuídense No, mucho, profe, bonito todavía. día. Nos vemos el viernes. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Vale, bye. No, pues cuídese. Igual.